Soy Platón, un filósofo de la antigua Grecia. Nací en Atenas alrededor del año 427 a.C. y viví hasta el 347 a.C. Fui alumno de otro gran filósofo, Sócrates, y maestro de Aristóteles. Me encantaba pensar y hablar sobre las ideas, la justicia, y cómo deberíamos vivir. Creo firmemente que existe un mundo de ideas o formas, distinto y separado del mundo físico que experimentamos. Este mundo de ideas es eterno e inmutable, albergando la esencia verdadera y perfecta de todo lo que existe. Por ejemplo, aunque hay muchos árboles diferentes en el mundo, todos participan de la idea o forma del árbol, que es perfecta e inmutable. La teoría de las ideas se puede entender con el siguiente ejemplo: piensa en una silla. Hay muchas sillas diferentes en el mundo, pero todas tienen algo en común que hace que las reconozcamos como sillas. Según mi teoría, eso que tienen en común es la idea de silla, que es perfecta y no cambia. Y existe en el mundo de las ideas. Todo lo que ves en el mundo es solo una copia imperfecta de estas ideas perfectas. Por ejemplo, un dibujo de una silla es menos real que una silla de verdad, pero incluso la silla de verdad es menos real que la idea de silla en el mundo de las ideas. Ese mundo es más real y perfecto que el nuestro, y podemos conocerlo a través de la razón y el pensamiento. Para explicar cómo percibimos el mundo, ideé el mito de la caverna. Imaginen prisioneros encadenados en una caverna desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en la pared por objetos que están detrás de ellos. Estas sombras representan como la mayoría de la gente ve la realidad, una versión distorsionada de la verdad. La liberación de un prisionero y su salida hacia la luz simboliza el proceso filosófico de alcanzar el conocimiento verdadero, comprendiendo finalmente la realidad de las ideas. Imagina que estás en una caverna oscura desde que eras muy pequeño, atado de tal manera que solo puedes mirar hacia una pared. Detrás de ti hay una fogata, y entre la fogata y tú hay personas que llevan figuras de animales, plantas y otras cosas. Estas figuras proyectan sombras en la pared que estás mirando. Para ti, esas sombras son la única realidad, porque nunca has visto el mundo exterior. Un día, te liberas de las cadenas y sales de la caverna. Al principio, la luz del sol te ciega y todo parece confuso, pero poco a poco empiezas a ver el mundo real, con colores y formas verdaderas, no solo sombras. Te das cuenta de que la vida en la caverna era una ilusión y que el mundo real es mucho más hermoso y completo. Este mito es una forma de explicar mi teoría de las ideas. Las sombras son como las cosas que vemos en el mundo, copias imperfectas de las formas, verdaderas y perfectas que solo existen en el mundo de las ideas. Para entender el mito del carro alado, imagina que el alma es como un carro tirado por dos caballos y guiado por un cochero. Uno de los caballos es noble y bueno, y el otro es todo lo contrario. El caballo bueno quiere elevarse hacia lo alto, hacia el mundo de las ideas y la verdad, pero el caballo malo trata de llevar el carro hacia abajo, hacia los deseos y placeres terrenales. El cochero representa nuestra razón, que debe controlar los caballos, nuestras emociones y deseos, para elevar el alma. Si el cochero hace bien su trabajo, el alma se eleva hacia el conocimiento y la verdad. Pero si deja que el caballo malo tome control, el alma cae en la ignorancia y los errores. Mi método preferido para explorar ideas filosóficas era a través de diálogos. Utilicé esta forma literaria para presentar discusiones y argumentos, a menudo con Sócrates como personaje principal, para explorar temas como la justicia, la belleza y la igualdad. En mi obra La República, propongo un estado ideal gobernado por filósofos reyes. Estos gobernantes, gracias a su comprensión de las ideas y su amor por la sabiduría, estarían mejor equipados para gobernar de manera justa y eficaz. Mi legado filosófico ha trascendido los siglos, influyendo en innumerables áreas del pensamiento y estableciendo las bases para muchas de las discusiones y exploraciones filosóficas posteriores. Espero que esta breve introducción a mis ideas te sea de utilidad y te inspire a indagar más en la filosofía.